Nuestro país es maravilloso y cuando hablamos de la riqueza de la biodiversidad es impresionante. Contamos con un mar patrimonial de más de 300 kilómetros cuadrados, pero nuestros malos hábitos y la basura que está llegando a nuestros mares los están matando esa belleza que tiene nuestro país. Por eso hoy queremos hacer un llamado a la conciencia y evaluar cuáles son las condiciones en las que están nuestros mares. Soy Juan Guillermo Zagot, que es laboratorista químico, nos acompaña en esta mañana y vamos a hablar de estas condiciones porque además contamos con Mar Pacífico, Mar Caribe. Queremos conocer además el resultado de un estudio que se habla sobre la afectación del plástico en nuestros mares. ¿Qué es lo que está pasando? Y ni hablar de la situación ahora con nuestra nueva normalidad de las mascarillas y las caretas que lastimosamente están llegando al mar, están contaminando y están matando esa riqueza. Nuestra biodiversidad se está viendo amenazada y siendo un país tan rico, incluso más mar que tierra, porque esa es la realidad de nuestro país, pues que quisiéramos hacer un llamado a la conciencia de nosotros los costarricenses, qué estamos haciendo mal y cómo lo podemos corregir. Ahora vamos a hablar entonces con Juan Guillermo. Muy buenos días, Juan Guillermo. Gracias por acompañarnos. Laboratorista químico. Hicieron un estudio, pero queremos conocer también las características de nuestros mares, tanto la parte pacífica como el Caribe. ¿Cuáles son las diferencias? Sí, exactamente. Al contar en Costa Rica con dos vertientes, tanto Caribe como Pacífico, vamos a encontrar diferentes características que nos dicen también que van a presentar diferentes características nuestros mares, ¿verdad? Podemos mencionar entre algunos ejemplos como la costa pacífica es una costa muchísimo más larga, ¿verdad? Tiene mayor longitud, aproximadamente unos 1.200 kilómetros de longitud de costa, mientras que la costa Caribe son más o menos unos 200 kilómetros de longitud. También la costa pacífica podemos encontrar mayores profundidades donde las mareas son muchísimo más fuertes también a comparación, por ejemplo, de la costa Caribe, donde son mareas más calmas, donde el terreno es más llano. Todas estas características sumadas con la diversidad biológica y de fauna que podemos encontrar es lo que hacen características únicas de nuestros mares. Somos maravillosos, pero ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué está llegando a nuestros mares que los estamos matando? Sí, lastimosamente muchos de si bien el plástico vino a ayudarnos, ¿verdad?, al día a día, a favorecernos o a facilitarnos la vida, muchos de estos plásticos están ingresando en este momento al mar debido a la falta de disposición o de buena disposición de estos plásticos. Mucho de lo que hemos encontrado sobre todo se refiere a residuos plásticos de envases, residuos plásticos ya sea de instrumentos de cocina, lo que tiene que ver con estereofón, asimismo también fibras de los lavados de ropa, es la mayor cantidad que estamos encontrando en este momento de plásticos. ¿Tienen determinada la cantidad de estos elementos plásticos que están llegando a nuestros mares? Sí, esto es una cantidad, se presume bastante grande, pero bastante también difícil de poder cuantificar, ¿verdad? Debido a las grandes extensiones de agua, ¿verdad?, con las que contamos, es bastante difícil. Tal vez podría ser fácil cuantificar aquella basura más grande, ¿verdad?, o aquello que sea evidente, pero es muy difícil, por ejemplo, poder lograr cuantificar la cantidad de microplásticos que en este momento se encuentran sobre el agua, sobre la arena y que son de tamaño tan diminuto que es imposible de cuantificar. ¿Cómo está llegando todo este plástico a nuestros mares? Sí, esto definitivamente está llegando por una mala disposición que tenemos de la basura, de los plásticos, ¿verdad? Muchas veces no se le da el tratamiento adecuado que debería hacérsele, ¿verdad? Poder reciclar, el poder reutilizarlo, ¿verdad? Todo este cúmulo está llegando a nuestros mares y es lo que estamos viendo reflejados en este momento, ¿verdad? Bueno, de hecho estas imágenes que son alrededor del mundo, ¿verdad? Pero que también es parte, tal vez no lo vemos específicamente en nuestro país, pero muy a lo interno, eso es lo que están viviendo nuestros mares también. Exactamente, inclusive se hablan ya en este momento de algunos sectores del mundo donde se hablan de islas de plástico, inclusive, ¿verdad? Que por sectores, ¿verdad?, se tienen grandes masas de plástico que son consideradas o se les llama plastisferas debido a la gran contaminación de plástico y a las condiciones biológicas que en ellas predominan. Qué tristeza, ¿verdad? Ver estas imágenes. ¿Cómo se convierte este plástico en microplástico? Sí, aquí cabe destacar, por ejemplo, que existen dos tipos de microplástico primario y el microplástico secundario. El primario es aquel microplástico que es creado desde su origen con este tamaño micro, digamos, y se utiliza generalmente para crear plástico de mayor tamaño. Pero por otro lado también tenemos el microplástico secundario, que es de ahí, por ejemplo, como una bolsa o una botella es convertido. Al ingresar al mar, por ejemplo, debido a las condiciones climatológicas, de los rayos ultravioleta,
beta, las mareas y todo esto, estos grandes pedazos de plástico se comienzan a fragmentar en pedazos más pequeños y esto es lo que se conoce como microplásticos. ¿Qué hace esto en nuestros mares? Por ejemplo, en los arrecifes o los corales, ¿qué hace? Sí, por ejemplo, este microplástico puede presentar diferentes efectos al entrar al medio marino, ¿verdad? Muchos de estos los podemos reflejados, por ejemplo, en los corales o en la fauna marina, ¿verdad? Estos organismos se alimentan de los microplásticos creyendo que es alimento, ¿verdad? Entonces crean una falsa sensación de saciedad, ¿verdad? Cuando en realidad no se están alimentando, por lo cual van a padecer de desnutrición y posteriormente la muerte, ¿verdad? También los plásticos, al quedar atrapados en los diferentes organismos, pueden ocasionar asfixias, pueden ocasionar rompimiento de alguna de sus partes, ¿verdad? Y todas las condiciones que generan el ser un ingrediente, por así decirlo, artificial que ingresa a su organismo. De hecho, algunas bolsas plásticas, si no me equivoco, las tortugas se ven muchas de afectadas. estas, exactamente, muchas de estas, las tortugas confunden las bolsas plásticas con lo que son, ¿verdad?, alimento, ¿verdad? Y las consumen y lo que le van a generar es una asfixia totalmente de su sistema respiratorio. ¿Qué tan impactados están nuestros mares? ¿En cuánto tiempo podemos ir viendo esta evolución, ¿verdad?, de la contaminación que estamos llevando a ellos? Sí, ya en este momento hay bastante contaminación, ¿verdad? Lo hemos visto a través del tiempo, como ha ido aumentando también a través del tiempo por la cantidad de plástico que generalmente va aumentando. Ahora con la pandemia también tuvimos, ¿verdad?, una nueva, por así decirlo, situación, ¿verdad?, catastrófica, porque muchos de estos elementos están ingresando al mar y a los diferentes océanos. Entonces creo que es un momento justo para hacer una pausa, para poder meditar y darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Mascarillas, caretas, toda esta, ¿verdad?, nuestra nueva normalidad también llega al mar a contaminar. Exactamente, en este momento, en esta nueva normalidad, como bien dices, se considera también ahora las mascarillas y todos estos instrumentos de protección como una nueva pandemia, inclusive, ¿verdad? Están ingresando al mar de forma desmedida. Tal vez en este momento en nuestro país, en Costa Rica, no es tan evidente, ¿verdad?, pero en otras partes del mundo ya se están cuantificando en billones de residuos que están ingresando al mar. ¿Hay algunas zonas que ya estén estudiadas, que están siendo más impactadas por esta contaminación plástica? Sí, aquí en el país, en este momento, a través del proyecto de investigación que estamos realizando, en este momento tenemos monitoreadas 11 playas del país, tenemos 6 en el Caribe y 5 en el Pacífico, ¿verdad? Eso es un proyecto de investigación que es en colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Universidad de Costa Rica. Lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad?, es este estudio de playas para poder cuantificar o realizar un atlas de contaminación, en qué forma están las playas en este momento con respecto a microplásticos. Ya estamos haciendo una llamada de auxilio porque nuestros mares lo necesitan en este momento. Sí, en este momento estamos tratando también de hacer evidentes, ¿verdad?, estos datos científicos, darlos a conocer al público para decirles que es una realidad, que realmente es lo que estamos enfrentando en este momento y que realmente es un momento de hacer una pausa y comenzar a cambiar nuestros hábitos. ¿La calidad del agua se ve también impactada por este montón de plástico que está ingresando a los mares? Claro que sí, sin duda. El agua es uno de los más afectados debido a la contaminación por estos plásticos. Los plásticos, de ser ingredientes artificiales, de contener componentes totalmente artificiales, y son muy resistentes, ¿verdad?, a través del tiempo, estos no se degradan, pueden participar de que estos se adhieran, ¿verdad?, diferentes microorganismos, diferentes bacterias a estos microplásticos, haciendo que persistan por un mayor tiempo en el medio. También por ser plástico, ¿verdad?, son materiales sintéticos, ¿verdad?, que no encontramos en la naturaleza. Encontramos entonces que, por ejemplo, uno de los componentes que contienen estos plásticos, que es conocido como bisfenol A, es un compuesto que es un disruptor endocrino. Lo que quiere decir esto es que tiene una afectación del sistema hormonal en el cuerpo humano. Entonces, todas estas sustancias poco a poco se van lixiviando en el agua, ¿verdad?, y toda esta contaminación se puede ir esparciendo a través del agua. Ahora, hablando de impacto del ser humano y a nivel de los animalitos, ¿verdad?, de la fauna marina, ¿cuáles son los más afectados? Sí, sin duda alguna estamos viendo que muchos de los más afectados lastimosamente son los peces o los tipos de mamíferos más grandes, ¿verdad?, que logran identificar este tipo de plásticos, ¿verdad?, los confunden, son llamativos para ellos, ¿verdad? Como si fueran alimento. Exactamente, inclusive coloquialmente se le conoce a los microplásticos como lágrimas de sirena, inclusive por sus diferentes colores, sus diferentes formas, que son muy llamativas para las especies de fauna y son lastimosamente ingeridos como alimento. A nivel nacional, ¿qué medidas se están tomando para bajar ese impacto?
o cuál es el llamado a la conciencia que queremos hacer en esta mañana? Sí, ojalá que a partir de esto y que de los datos que nosotros como queremos comenzar a generar a partir del proyecto de investigación, la gente comience a darse cuenta de cuál es la necesidad de realizar una conciencia nacional, una conciencia a partir de comenzar a hacer cambios desde nuestra propia casa, por ejemplo, desde nuestro trabajo, donde pequeñas acciones comiencen a generar grandes si las realizamos entre todos, ¿verdad? Evitar el uso de plástico, medidas como el reciclaje o la reutilización, hacernos cargo de nuestra basura, ¿verdad? Al final es nuestra responsabilidad, nosotros que estamos generando, y ojalá lograr impactar eso en las personas, ¿verdad? Darles a conocer que es una realidad lastimosa que está pasando en este momento y que queremos llegar a corregir. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuáles son esas pequeñas acciones que podemos hacer cada uno de nosotros para poder preservar la belleza que, ¿verdad?, que tiene nuestro país? Sí, sin duda alguna. Y el mundo, ¿verdad? Exactamente. Porque esto es todos. Al final somos todos, formamos parte de todos, de este mundo, y qué mejor que comenzar para preservar las maravillas que tenemos en este país, comenzar por nosotros mismos, ¿verdad? Acciones desde evitar el uso de bolsas plásticas que es de un solo uso, ¿verdad? Utilizar los utensilios, por ejemplo, utensilios para llevar nuestra comida que sean de vidrio, que puedan ser reutilizables, ¿verdad? También ahorita en el país están desarrollando muchas pymes, por ejemplo, que hacen desarrollo de productos más ecológicos, más conscientes, ¿verdad? Todas estas acciones sumadas a lo que podemos hacer desde nuestros hogares va a crear significativamente un cambio. Juan Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y generar este llamado a la conciencia de todos nosotros, porque esta es nuestra vida, ¿verdad? Muchísimo gusto y ojalá que así sea. Muy amable. Muchas gracias.